Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues se ha cumplido el pronóstico en esta etapa número 17, digo el pronóstico de que iba a llegar la escapada, aunque también el nombre de Michael Baldwin estaba en muchísimas quinielas. En muchísimas quinielas este corredor estaba como uno de los favoritos para ganar y al final ha cumplido con ese también papel de favorito que se le daba. Una etapa que os recuerdo, su perfil, se salía de Casano de Ada y se llegaba a Andalo. Había una primera parte con un par de puertos, un par de cotas, que básicamente han servido para provocar la escapada del día. Y luego sí, ya la parte final, siempre de forma ascendente, se iban subiendo y bajando pequeñas cotas, algunas puntuables, otras no, hasta que al final se llegaba a la meta, donde había 2,3 kilómetros al 6,8%. Y ahí se ha decidido un poco la carrera. Bueno, la carrera se ha ido decidiendo, en cada cota se iban quedando corredores. La pelea por la escapada, pues ha tardado un poquito más en hacerse y ha sido como en dos tiempos. Un primer tiempo ha sido cuando se cumplían 32 kilómetros desde que se había dado la salida y ahí ya se habían escapado, cuidado, ahí ya se había escapado 8 corredores. Entre los más significativos, pues ya estaba Michael Baldwin en esa primera escapada. También estaba Andreas Lindesund, Jan Christen y Remy Cavagna, entre los más importantes, como digo. Luego, un poquito más tarde, ya subiendo el paso de Termini, estamos hablando del kilómetro más o menos 55, ahí se ha formado un grupo de 15 corredores, entre los que estaban Caruso, Ciccone, Van der Lee, Waldi, Mas, Juan P. López, Einer Rubio, Jan Hirt, David de la Cruz, Blasov, Garofoli, Narváez, Storr, vaya, los que siempre comentamos que están ahí en la pelea, y eso va a ser la tónica, es decir, estos nombres son los que más en forma están dentro del pelotón para la escapada y por eso repiten y repiten y repiten y buscan al final una victoria, pues que al final solo puede lograr un corredor. Por cierto, en esta cota se ha quedado Giulio Perizzari, en esta cota, mala señal que se haya quedado en esa cota, y al final estaba buscando la pérdida de Giulio Perizzari. Ahora lo voy a decir, Perizzari se ha dejado al final 13 minutos hoy, 13 minutos que realmente son 8 con el pelotón. Da igual, 8, 9, 10, pinta mal. Pinta para Giulio Perizzari, a no ser que se haya dejado para guardar fuerzas, que mañana también un poco se deje ir para guardar fuerzas y que todo eso lo saque o en la etapa del viernes o en la etapa del sábado. Yo, cuidado, no lo descartaría todavía. A 118 kilómetros para el final, el único abandono que hemos tenido hoy, bueno, lo quiero confirmar, es el único abandono, sí, el único abandono que hemos tenido hoy, y ha sido uno de los protagonistas de la primera semana, Nicolás Zukowski del Pinanello Q36.5, que ha tenido que bajarse. Luego hemos tenido como una carrera con un impasse donde Remy Cavagna parecía que se iba en solitario, consiguiendo casi más de 2 minutos sobre el grupo perseguidor. Y fijaros que ahí ese grupo perseguidor era de 28 corredores. Han llegado a ir 28 corredores escapados más Remy Cavagna. Parecía que, claro, estábamos a 76 kilómetros para el final de la meta. El sprint se pasaba a 59 kilómetros para la meta, parecía poco tiempo para recuperar y que Jonathan Narváez pues pudiera llevarse los 12 puntos, pero sí que ha sido. O sea, ahí se han puesto más o menos de acuerdo para tirar abajo esas escapadas, se ha tirado abajo, en concreto en el kilómetro, faltando 60 kilómetros, es decir, a 1 kilómetro para llegar al sprint, y al sprint ha llegado Narváez, que ha podido conseguir los 12 puntos y por tanto ya lidera la maglia Ciclamino. Luego conseguiría algún puntito más en meta, con lo que tiene un pequeño colchón con Paul Manier. La cosa se está poniendo muy, muy, muy emocionante. Luego, ¿qué ha pasado? Estamos ya a 44 kilómetros para el final, pues han atacado los que parecían más fuertes, ¿no? Ha atacado Caruso, que ha estado excelente en la etapa de hoy. Estaba por ahí Valgren, Juan P. López, que se ha dejado la vida por intentar estar también delante, Garofoli, Legnesul. Luego, muy bien, Igor Arrieta, Einer Rubio, Blasov, que ha intentado también. Ahí se ha formado como ese impasse, como ese grupo. Ya se había hecho una selección. Como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corredores que se iban por delante. Ya se habían seleccionado de los 29, ya solo quedaban 8 y eran esos 8 los que se iban a
a jugar la etapa. Luego, el que más lo ha intentado, porque ha habido muchos ataques, pero el que más lo ha intentado es Einer Rubio, que yo creo que ya está haciendo, ¿cómo se dice, no? Votos para llevarse una etapa. Yo creo que también se la merece. Y nada, en uno de los ataques, pues ha ido Einer Rubio y Valgrind es el que cerrará ese hueco y Igor Arrieta llegará por detrás para juntarse. Han estado los tres durante un tiempo por delante Soros, aunque luego reaccionarán por detrás. Igor Arrieta se quedará. Bueno, ha habido mucho impasse, mucho intercambio de corredores, pero lo que estaba claro es que siempre había dos delante. Y eso era Einer Rubio y Michael Valgrind. Se llega al final, ya a los últimos 3 kilómetros, y Arrieta contacta por última vez con los dos de delante. A 3 kilómetros, estoy hablando ya de meta. A 2,3 kilómetros, a 3 kilómetros, Arrieta salta de un grupo que venía por detrás, en el grupo de Caruso y compañía, y llega al grupo a 2,3 de Einer Rubio y Michael Valgrind. Pero a 1,8 todavía llegará Blasov y Lennesun y Caruso. Caruso tendrá fuerzas para atacar a 1,7 kilómetros. Un ataque bastante bueno. Einer Rubio y Valgrind a su rueda. A 1,3 parón. Se unen todos y aquí llega el momento culminante. El momento que todo buen finalizador de etapas lo tiene en su ADN. Y es a 1,1 kilómetro, cuando ya comenzaba a bajar un poco el gradiente de la subida, ahí es donde ha atacado Michael Valgrind y ahí es donde ha podido imprimir toda la fuerza que tenía para llevarse la victoria. Una victoria que llegando a meta se ha sacado algo verde, como un círculo verde, de detrás del maillot y que la ha intentado señalar mucho y que luego explicaba en meta que era como un amuleto de la suerte. Dice que su hijo se lo dio cuando participó en el Tour el año pasado y le animó muchísimo y es como una pokebola. Y esta pokebola pues tiene los colores del equipo y es lo que dice su amuleto de la suerte. La verdad es que ha sido divertido. Michael Valgrind, danés, 34 años, casi a punto de dejar el ciclismo. Lo recuerdo, sufrió un terrible accidente en junio de 2022 en la ruta d'Occitane. El ciclista se salió de la carretera en un descenso a alta velocidad, saltó el guardarraíl y cayó por un barranco de 10 metros. Ese grave percance le provocó lesiones que pusieron en serio riesgo su carrera deportiva y le impidieron competir durante casi un año. En 2023 intentó volver, sí, lo hizo, pero lo dijeron desde EFE, que también aquí hay que señalar el buen trato y el buen tacto que tuvo EFE con el corredor. Le dijo que sí, que podía volver a correr, pero que lo hiciera en el equipo de desarrollo. En el equipo de desarrollo se fue fogueando y fue obteniendo unos resultados bastante meritorios. Hay que acordarse que Michael Valgrind era un corredor es un corredor muy bueno, que tiene una Omloop y tiene una Amstel antes de que pasara todo eso. Por tanto, ya era un corredor contrastado, como se suele decir. En 2024 volvió al World Tour y este año pues ha tenido también el acierto de llevarse una etapa también en Tirreno y ahora esta del Giro de Italia. 10 victorias como profesional. Omloop, Amstel, Tirreno, Giro. Yo creo que está bastante bien para Michael Valgrind. ¿Cómo ha acabado al final la cosa? Pues Michael Valgrind primero, Andreas Lennesun a 3 segundos, Damiano Caruso tercero a 6 segundos, Alexander Blasov cuarto a 6 segundos, Einer Rubio quinto a 6 segundos, Igor Arrieta sexto a 14 segundos. Luego ya más tarde, Gianmarco Garofoli séptimo a 52, David de la Cruz octavo. Qué buena el ataque de David de la Cruz intentando subir esos puestos para ver si se puede acercar al top 10, aunque ya veréis que le ha salido un competidor con Damiano Caruso. Vamos a ver qué tal aguanta el italiano. Pues David de la Cruz ha acabado octavo a 1.08, Jonathan Narváez noveno a 1.44, rascando ahí algún puntito para la regularidad, y el décimo, ya el último que comento, Matt Donovan, décimo a 1.44. Chicone, Enric Mas y todos esos han llegado ya, se han dejado ir cuando han visto que ya era imposible ganar la etapa. El pelotón ha llegado, como se suele decir, tranquilamente a 5.15, encabezado por los Luis Aular, que yo no sé si está practicando quizás para la etapa de mañana. ¿Qué ha dicho Valgrind en meta? Que estaba muy contento, estoy muy contento de estar aquí, por suerte finalmente he podido conseguir una victoria de etapa. Dicen que soy muy rápido, pero mi potencia máxima es bastante baja. Mi sello distintivo es correr finales tácticos cuando tengo fuerzas, se me da bien. Fue un día muy extraño, con un grupo numeroso,
En el final corrimos a toda velocidad, en un momento dado me quedé sin comida y temí sufrir un bajón, pero afortunadamente no fue así. La verdad es que ha sido una victoria para sacarse el sombrero. La general sin cambios, Vinegar primero, Félix Gal segundo a 4.03, Tinareman tercero a 4.27, Jair Healy, el último que comento, cuarto a 5 minutos. Y aquí sí que ha habido algún cambio, y es que Damiano Caruso, gracias a la escapada, ha subido 4 posiciones y se coloca ahora en la 9ª posición a 8.34 y deja a Bernal un poquito más lejos del top 10. Y el que también ha subido una posición es David de la Cruz, que ahora en vez de estar en la posición 14, ahora mismo está en la posición 13 y se encuentra, estoy mirando, a 1 minuto 30 del top 10. 1 minuto 30 del top 10. La clasificación por puntos, ¿cómo la tenemos? Pues con Jonathan Narváez volviendo a ser Maglia Chiclamino con 157 puntos, por Paul Manier 145. Y cuidado, Andreas Lennesund, a fuerza de escapadas, que la verdad es que ahora ya he perdido la cuenta, ahora tiene 79 puntos. Y es que tiene un séptimo en la segunda etapa, un segundo en la octava etapa, un segundo en la etapa número 13 y un segundo en la etapa número 17. No me diréis que tampoco está haciendo oposición para llevarse también una victoria de etapa este corredor. La verdad es que está haciendo un tour muy, muy, muy bueno, Andreas Lennesund. La clasificación de la montaña, pues Jonathan Milan 211 y Giulio Ciccone 133 por los 96 de Félix Gal. Los jóvenes, Alfonso Lalio un día más con Davide Pingansoli a 2.17 y los equipos Team Visma primero y a 5.57 el Red Bull Bora. Si queréis nos vamos ya a la etapa de mañana, 18, jueves 28 de mayo, la etapa que sale de Fai de la Pagueya y se va a Pieve de Solillo. ¿Y qué tiene aquí? Pues son 168 kilómetros y la verdad es que es un sube y baja fino, pero bastante que no va parando. Y yo creo que, bueno, la escapada puede rodar en este sentido, pero es que el premio final es muy goloso. Y me parece a mí que un corredor como Jonathan Narváez, lo que pasa es que está, digamos, con el equipo mermado, tendría que luchar por estar en la escapada o por controlar para poder llegar al sprint. ¿Qué pasa? Que a 9 kilómetros para el final se corona el muro di Ca del Poggio, 1,1 kilómetro al 13,4% con máximas del 19. Por tanto, fijaros, pedazo rampón. Yo creo que en ese rampón lo van a pasar mal. Lo van a pasar mal Paul Manier, lo van a pasar mal Jonathan Milan. Yo creo que esos, Dylan Groenewegen por descontado, todos esos corredores van a quedar eliminados. Y con 9 kilómetros por delante, el pelotón estará lanzado, o lo que quede del pelotón estará lanzado. Y me parece que va a ser complicado que estos corredores puedan tener, pues eso, opciones de poder llegar a disputar la etapa. Por eso digo que me parece a mí que en esta etapa 18 pinta más pues un sprint en grupo seleccionado. Aunque bueno, también alguien puede hacer un ataque en ese muro, intentar coger algunos segundos. Ya no Jonas Vinegar como lo hizo en la segunda etapa, pero bueno, a lo mejor alguien lo quiere probar. Por aquí yo creo que tendríamos que tener en cuenta a Jonathan Narváez. Yo creo que también podemos tener en cuenta a un corredor del perfil como Jesper Stuyven. Michael Baldwin, ¿por qué no? Luis Aular, vamos a ver si puede pasarlo. Corbin Strong también. Tom Ayers también podría pasar esa cota y luego poder sprintar. Jan Christen también lo podría hacer. No sé si Giulio Ciccone va a tener ánimos de atacar. No sé, me parece que son corredores de ese perfil los que podrían llegar al final. Y ya digo que podría llegar a una escapada perfectamente si nadie quiere controlarla. Es decir, tiene que haber un equipo que quiera controlar la escapada. UAE, ya estáis viendo cómo está controlando las escapadas, lanzando por delante corredores y metiéndose en la escapada. Por tanto, es complicado que pueda haber un equipo que quiera controlarlo. ¿Ineos va a gastar para Ben Turner? Pues no lo sé. Podría ser que también quisieran gastar para Ben Turner. Tampoco veo muchos más equipos que puedan hacerlo. A lo mejor Movistar lo intenta con Luis Aular, haciendo, no sé, una buena selección en la subida y que pueda aguantar. No lo sé, es una etapa con un pronóstico muy, muy, muy complicado. Pero eso os lo contaré mañana. Como siempre digo, gracias por haber llegado hasta aquí. Os agradezco si me dejáis vuestro like.
Y nada, sé felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.